El propósito de nosotros venir aquí a hacer el Pawao hoy, la fiesta, la danza, ¿te acuerdas? Sí. Es para recordar los paisanos. Esta está muy rica. Coca, azafrán y tabaco. Y tabaco y ajo. Ah, y ajo. Son como cuatro plantas. Y sobarlos y cogerlos y sobarlos por la mañana. Aquí utilizan mucho tabaco. Pues casi no. ¿Ya no? No, casi no. Ah, mi papá es de purificación. Sí. Sí. Mi papá es de origen pijao. Sí. Yo soy del Huila, yo soy de Halcón. Mi mamá es descendiente de la cacica gaitana. De la gaitana. No sé si usted ha oído hablar de la gaitana. Una cacica que hace mucho tiempo vivió y era una mujer muy fuerte. Sí. Vivía ahí en Timaná, un pueblo que hay allá. Y ella como... Ella era la jefa de todos los paisanos de allá. Sí. Sí. Como averiguarse un gobernador que pongan. Exacto. Sí, eso le voy a comprender. Como un gobernador. Esta mujer. ¿Ella se murió? Sí, eso fue cuando vinieron los españoles. Ah, que cuando venían los curas franciscanos, los curas no sé qué forma, iban a venir a bautizar toda la gentecita. Y entonces que ya la gente no esperen a matarlo, vamos a escondernos, vamos a hacer hoyo entre la tierra, vamos a hacer hoyo en los peñones, para escondernos, porque eso no es para bautizar, es para acabar. Morían ahogados. Sí. ¿Y por qué morían ahogados? Que no llegaba el aire. En la época en que vinieron hace muchos años unas personas que eran de Europa, se llamaban españoles, ellos llegaron a estas tierras y ellos se vinieron por el río Magdalena. Y después ellos decidieron meterse más para acá a un territorio que se llama Tamá o Timaná. Y ahí en Timaná había esa mujer que se llamaba la gaitana. Entonces los hijos de la gaitana dijeron que no, que ellos no iban a pagarle a otra persona que venía de afuera, porque ellos eran de ahí y porque no querían pagar eso, porque eso eran sus tierras. Aquí pescaban, ¿qué más hacían? ¿Qué piensan que hacían? Pescaban, ¿qué otra cosa hacían? Cacería, hacían su artesanía.
es ese árbol, míralo, míralo bien, ¿lo ves? Ese es el árbol de aceite. Y ahí, mira, ahí viven pajaritos. ¿Qué guachalo? Guácharo es un pájaro grande que vive acá por el Huila y que era de los yalcones, ¿Y esta? de los paisanos. ¿Y yalcones. este es Huila? Este es Huila, sí. De esta se saca sal para comer. ¿Y cómo se saca la sal? Se machaca la sal, se machaca las hojas, ¿sí? Y se cómo quema. ¿Y cómo se machaca? Se machaca así. Esta hoja es amarga, Uy, amarga. sí. ¿Se puede comer el amargo? No, las amargas no, las dulces son las que se pueden comer. ¿Y por qué estas no? Porque esas, mira, esta también, esta olorosa. ¿Y esa se puede comer? Esta se puede bañar uno con esto. ¿Y esos para qué son? Estas hojas, esta por ejemplo, esta se llama escoba. Y esta es, mira. ¿Sí? ¿Quieres saber? ¿Y qué es Pericongo? Pericongo es un lugar donde la gaitana y muchos paisanos de allá hacían rituales, hacían danzas, ¿sí? Y bailaban y tocaban tambor. ¿Por qué tocaban tambor? Hacían rituales, tum, 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 y bailaban fuerte para que su cuerpo fuera fuerte, sus piernas. ¿Y por qué mataban? Danzaban así para poder tener fuerzas para correr mucho por la montaña. ¿Y por qué por la montaña? Porque ellos vivían ahí por las montañas y entonces cargaban mucho maíz, cargaban miel de abeja, cargaban mucha comida y tenían que ser muy fuertes. Y la gaitana también andaba en los ríos, sí, andaba en balsas por el río Magdalena. Ella se tiraba de una parte muy alta, nadaba ahí, salía nadando así, porque eso es muy hondo, y salía a tierra donde había muchos árboles. ¿Vio? Este es el pueblo donde ella vivió. ¿Y por qué yo no la recuerdan? Porque ella hizo muchas cosas por la gente, ayudó mucho a la gente. ¿Y dónde están los hijos de ella? Los hijos de ella fueron nosotros. ¿Y es la abuela? Ella es la abuela mayor.